la bola de cristal. La bola de cristal y la astrología. Como dijo Abercon, ¿no? Amigo. Yo creo que hay creo que hay 10.000 cosas, pero dos cosas que voy a decir que creo que están vinculadas. Una tiene que ver con lo que está pasando discursivamente. Estoy muy de acuerdo con lo que planteaban los que hablaron antes, en el sentido de, sobre todo con dos o tres cosas. Una, que me parece muy importante, que dijo Fernando, de cómo es decir, las narrativas son circulares muchas veces, ¿no? En este caso, digamos, esta narrativa empezó afirmando una serie de cosas dogmáticamente y tiene que cerrar, y empezó afirmándolas por decreto, por decir así. Es decir, la pandemia empezó por decreto y nació como aquella figura mitológica, digamos, entera desde el principio, completa, con toda una batería de medidas y con claramente una especie de estrategia, digamos, a desarrollar. La desarrolló y cerró también de la misma manera que había empezado, con un decreto en absoluta, digamos, absolutamente de espaldas a los datos, cosa que se logró que la gente estuviera de espaldas a los datos. Se celebró como un éxito cerrar la pandemia con un índice máximo de contagiados, según las cifras oficiales, que tampoco son ciertas, pero son exageradas en todo caso, pero comparables consigo mismas. O sea que se puede comparar, no sé, abril o marzo del 2021 con cualquier momento anterior, con esas mismas cifras. Y eso lo que hizo fue mostrar el fracaso, digamos, absoluto de las medidas no farmacéuticas famosas, entre las cuales están los tapabocas, y de las vacunas. Con lo cual se proclamó el éxito absoluto de las vacunas y las medidas no farmacéuticas, y por eso esa es exactamente la causa por la cual se terminó, digamos, la emergencia, ¿no? Entonces, cualquiera diría, bueno, esto es un delirio. ¿Cómo puede ser que un discurso completamente reñido con los datos, porque no estoy hablando acá de cosas sutiles, estoy hablando de cosas gruesísimas, de la estadística general en los países comparada con la cantidad de vacunados y comparada consigo misma, es decir, con la consistencia interna de esos mismos datos? ¿Cómo puede ser que un discurso así se haya impuesto y haya una cantidad de gente que actúa en consecuencia? Yo creo que hay varias cosas que decir sobre esto. La primera es que se impuso, pero no tanto, ¿no? Es decir, hay gente que acepta o que está silenciosa respecto de lo que pasa, y hubo durante todo el tiempo gente que estuvo silenciosa, pero eso no quiere decir que aceptara completamente lo que se dice, sino que simplemente se adaptó a la situación, y es muy importante tener presente eso, ¿no? Que existe esa gente y es mucha. Eso por un lado. Segundo, una resistencia activa a todo esto, mucho más grande fuera de Uruguay que acá dentro de Uruguay, que no fue reportada por los medios, porque tenemos un sistema que está absolutamente blindado en Occidente, y que hasta ahora se ha encargado de adherir y repetir esa narrativa. Tercero, se politizó la situación, con lo cual eso le agrega un grado más de complejidad, porque la gente actúa por tribu política, por partido, etcétera, y no actúa mirando los datos, sino queriendo tener razón y ganar, que es lo que pasa frecuentemente, con lo cual también se blinda de alguna manera la relación con los datos, porque la gente va a mirar los datos que le cierran con su postura política y a ignorar los que le molestan a su postura política. Entonces, uno diría, a ver, la narrativa que se armó es verdaderamente una porquería atómica, ¿no? O sea, no es consistente, porque hay cosas que se imponen porque están bien diseñadas, son coherentes y tienen esa resistencia. Esto no resiste por coherencia, resiste por una razón mucho más importante por la cual resisten las narrativas, que es que son mano, es decir, están funcionando de manera que la gente que se adhiere a ellas o que las hace avanzar siente que obtiene un beneficio haciéndolas avanzar. Y hay que, me parece, definir bien por qué tanta gente está, por ejemplo, ahora diciendo, bueno, todavía no me saco el tapabocas. No sé si es tanta tampoco. Yo, por ejemplo, no vi tanta gente con tapabocas. Digamos, creo que depende de dónde mire uno y cómo se impresiona uno. Yo veo en un ómnibus, por ejemplo, interdepartamental, hoy me decía una persona conocida que no había nadie con tapabocas y el ómnibus estaba lleno. O sea que dependerá, digamos, de dónde cae uno. Esto lo digo porque también no hay por qué, digamos, ver siempre lo negativo, ¿no? Pero digo, bueno, me perdí ahí, no me acuerdo qué iba a decir. Pero, ¿cómo se conecta esto con...? Ah, sí, lo de que la narrativa cierra mientras tiene mayoría, digamos, y... exacto, mientras sienten que están, pero mientras, digamos, lo que quiero decir es que esto, que una cosa que parece así fija y monolítica, con la misma monolitismo... ya me acordé, perdón, no quiero, ahora voy a decir esto porque quiero volver atrás. La gente acepta esto no porque sea estúpida ni tarada, sino porque
compró una parte del discurso que es racional. La gente creyó que había un peligro real. Y por eso no se saca el tapabocas. Eso es muy importante, digamos, detectar, porque si no uno dice, yo soy vivo y todos los demás son tarados. Eso siempre es un error. Digamos, pensar así es siempre un error. La gente no se saca el tapabocas porque pensó y todavía piensa con la cantidad de información que tiene, que nosotros podemos criticar y decir, estás equivocado, digamos, no estás mirando las cosas, pues perfecto. Pero es un problema de cantidad de información, no de ser tarado, digamos, y de cómo se lee eso. Y también de los beneficios y de los miedos que se percibe que uno a los que tiene que exponerse, que no son necesariamente médicos, sino que muchas veces son un miedo a dejar de pertenecer al grupo, que es mucho más central, digamos, en toda esta situación. Entonces, ¿cómo se conecta eso con el futuro? Bueno, yo creo que parte de lo que está pasando, hay muchas cosas que se pueden decir del discurso de la pandemia y cómo va a durar o no, y cómo va a seguir o no va a seguir. Evidentemente los medios, mientras exista este estado de cosas, van a seguir defendiendo esta narrativa y la gente básicamente la va a seguir creyendo y va a seguir viviendo diciendo, bueno, sí, fue así, cerró, terminó así y ya está. Digamos, ¿eso puede cambiar? Sí, claro que puede cambiar. Pero para que cambie y para que todo lo que son agujeros en la narrativa se perciban como lo que son, es decir, agujeros, inconsistencias, tiene que haber una crisis y una pérdida de confianza en los líderes que llevaron adelante esa narrativa. Hasta que eso no pase, no va a cambiar. O si cambia, va a cambiar dentro de mucho tiempo por algunas cosas que todavía no podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Que obviamente los medios, así como están monolíticos respecto de la pandemia, están monolíticos respecto de Ucrania. Lo que está pasando en el mundo es muy importante porque, digamos, no sabemos cómo va a terminar esto, ni cuándo, ni si. Yo pienso que va a ser bastante largo, lamentablemente, pero lo que se está jugando en parte en Ucrania y luego se seguirá jugando en otras derivaciones es si este sistema, digamos, de legitimidad que gobernó hasta ahora el mundo y que, como decía Bonir, tiene, digamos, un componente fundamental económico y otro político que están trabajando un poco juntos y otro poco ese mundo, digamos, entre científico y de las corporaciones y de capital, lo que está haciendo es, y lo que hizo fue extorsionar al sistema político en muchos lugares y obligarlo a jugar de este lado, porque también le convino en buena medida a los políticos, y a la mayoría de ellos, jugar de ese lado, pero en eso puede haber fisuras también. Digo, lo que se está jugando ahora es si ese modelo de poder unipolar, digamos, y de globalización va a seguir avanzando y va a terminar de conquistar todas las posibilidades de acción, o si va a enfrentarse con un freno real. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania es que se está enfrentando con un freno real por primera vez desde el año 90. Existe por primera vez un no, y es un no real. Yo creo que es un error profundo pensar que todos juegan a lo mismo, que son aliados Putin y Biden, que no hay contradicciones. Eso me parece un disparate, pero además me parece contraproducente completamente, porque un poco lo que uno cree también es lo que uno empuja, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver lo que está pasando, que es un enfrentamiento que estaba cantado hace años, que se venía, porque lo que es un enfrentamiento estructural. El mundo va a ser unipolar, con la globalización modelo años 90, digamos, neoliberal, etcétera, como fue hasta ahora, sin freno real. Cuando digo freno, estoy diciendo militar, primero, ¿no? Y económico después, y ideológico también. A esa, digamos, expansión interminable del modelo norteamericano, la expansión de democracia tirada abajo de regímenes, etcétera, o va a haber un mundo multipolar. Yo no estoy pretendiendo, ni me gustaría tampoco que pasara que el mundo fuera dominado por China o por China y Rusia, sino que me parece que es mucho más interesante un mundo en el cual haya por lo menos dos, y si no, mejor tres, polos y otro tipo de realismo político, que si eso pasa, y lo que está pasando es que hay ya, digamos, síntomas muy claros de escasez, inflación desatada, etcétera, y por supuesto que hay gente en Occidente que está empujando eso para aumentar el caos e imponer, digamos, más limitaciones de libertad, eventualmente avanzar un poco de la agenda del gran reseteo y tal. Pero es muy difícil que eso se haga tan fácil. Yo no creo en absoluto que eso vaya a pasar tan fácil, porque cuando a la gente que hasta ahora, este es un factor que olvidamos, la gente estuvo bastante cómoda, hubo alguna gente que pasó muy mal, y todos pasamos muy mal psicológicamente, pero la inversión de plata que hicieron los estados en la gente hizo que mucha gente pasara bastante cómoda este tiempo también, con menos responsabilidades a veces, digamos, hay gente que le pasó horrible, que perdió el trabajo, que se empobreció, pero hay otra gente, y no es poca, que lo pasó relativamente tranquilo,
Y eso es un factor que todavía está jugando, yo creo. Pero ¿qué pasa si se jode de verdad, digamos, la economía y sobre todo el bolsillo día a día? No creo que pase tanto en Uruguay inmediatamente, pero sí está pasando ya en Europa y en algunos otros lugares. Ese sí es un factor importante que tiene relación con el discurso, con el mantenimiento del discurso. Porque si esa crisis, digamos, realmente trabaja en el ánimo de la gente en Europa, yo pienso primeramente, y después en otros lugares, ahí sí se puede ver un efecto dominó, digamos, que haga cambiar el juicio respecto de todo lo que pasó para atrás, porque se derrumba la legitimidad de lo que están manteniendo de arriba este discurso. Eso es lo que está en juego, no se va a resolver rápido, pienso, pero tampoco se va a resolver rápido para el otro lado. Es decir, va a estar como un problema o como una posibilidad durante un tiempo. Y yo creo que eso es algo que hay que prestar atención y saber que no va a cambiar nada enseguida, pero que sí hay una situación que está en movimiento y que todavía no terminó. El decreto en Uruguay, el final decretado de la pandemia, no es el final de toda la situación en la cual estamos, que es más amplia que la pandemia, me parece. Eso.